¿Cómo están amigos? Bienvenidos aquí a su canal del Pez del Abismo, donde difundimos la literatura de ciencia ficción, fantasía y terror, y también de otros rubros, ¿no? Ya estamos en el cómic, los juegos de video, todo lo que implica el mundo fantástico. Y en esta oportunidad quiero presentarles a mi invitado de esta oportunidad. Él es Ángel Isian, y bueno, nada, voy a leer la biodata para que ustedes lo conozcan un poco más. Él es Ángel Isian, es natural de Santa Isabel. Él posee un bachillerato en educación con especialidad en la enseñanza de inglés como segundo idioma a nivel secundario de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto en Guayama. Es el autor del poemario La Casa de los Espejos 2013, colectivo editorial de la Liga de Poetas del Sur, coautor del poemario en conjunto Cuerpos en la Pared 2016 Libre Lulas, y es editor de No cierres los ojos, antología de relatos de horror y terror, y No cierres los ojos 2, junto a Melvin Rodríguez Rodríguez. Es autor del libro de cuentos de horror y terror El Cuco te va a comer 2020 con libros Acom, por el cual recibió una mención de honor en los International Latino Books Awards en la categoría de Mejor Antología o Colección de Cuentos. Además ha publicado poesía y cuentos en diversas antologías. Actualmente trabaja como profesor de inglés en Washburn School en Ponce y reside en Salinas, desde donde dirige Libros Acom junto a su pareja Melvin Rodríguez Rodríguez y la Liga de Poetas del Sur. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo vas? Todo muy bien, muy complacido y agradecido contigo por esta invitación. Me da mucho gusto poder conversar contigo. Pues sí, en realidad a Ángel ya lo conocía desde el 2020 más o menos, teníamos en redes, por ahí nos comentábamos, ¿no? Pero es la primera vez que estamos, incluso coincidimos en un evento, pero pues en mesas diferentes, ¿no? Y ahora ya podemos conversar. Y punto aparte, y me disculpo, ¿no? Cuando practiqué la biodata me salió muy bien, pero ahora me trabé un poquito. Bueno, en fin, cosas que pasan. Estamos en Entonces, vivo. así pasa. Entonces, pues, a mí me gusta mucho la portada del Cuco te va a comer, me gusta mucho el estilo gráfico, ¿no? Y yo quisiera hacer la primera pregunta, como ustedes saben aquí, todas las personas que pasan por aquí, mi primera pregunta es, ¿por qué elegir la literatura fantástica, en este caso el terror, para expresar tu mundo interno? Bueno, tengo muchas razones y yo pues quiero empezar a contestar esa pregunta diciendo por qué no la literatura especulativa o lo fantástico. Para mí la fantasía, el terror, todo esto, todos esos géneros son fundamentales para mí fue mi primera aproximación a la literatura. Casi todo lo que es infantil y juvenil tiende a irse por los géneros especulativos y eh, fueron una influencia grande en mi vida, leyendo desde los libros de R.L. Stine cuando era más chiquito, los de Goosebumps, libros de mitos y leyendas, libros de fantasía como The Neverending Story, The Lord of the Rings, todas estas fueron fundamentales para mí cuando estaba creciendo, libros de ciencia ficción de Jules Verne, eh, de toda una gama de autores que leí cuando chiquito. Uno de los autores que más me impactó de pequeño fue Roald Dahl. Eh, y eso toda esa influencia narrativa se quedó en mí. Y más allá de eso, también, pues como amante del cine, también consumo mucha media que son en estos géneros. La realidad es que yo creo que a veces los autores somos quizás un poquito, o muchos autores son un poquito, diría, prejuiciados contra los géneros de la narrativa más imaginativa, llamémoslo fantasía, ciencia ficción, horror, especulativo, lo que queramos llamar. Hay mucho prejuicio. Y yo creo que también dentro de la literatura es como uno de los pocos artes donde se tiende a pensar que el realismo es este estandarte inalcanzable, que a lo que todos debemos aspirar. Y eso me parece una actitud un poquito equivocada, ¿verdad? Yo creo que hay lugar para tener un poquito más de imaginación, escribir más allá de lo inmediatamente real. Al final, de todos modos, toda literatura es un acto de fantasía, así que si vamos a ir hasta ese punto, pues ¿por qué no ir un poquito más allá? Eso me parece súper interesante. Eso es lo que muchas personas que han pasado por este canal, que he tenido la oportunidad de conversar con ellos, me han dicho, ¿no? O sea, obviamente lo que consumes, ¿no? Lo que ingresa es también lo que uno produce, porque digamos que está bombardeado por ello, ¿no? Ahora, también yo no descarto que el realismo tenga sus toques de terror, ¿no? Por ahí hablas, por ejemplo, del terrorismo, de matanzas, o de situaciones muy oscuras quizás, ¿no? En el ámbito de la historia humana y da casi igual tanto miedo como alguna novela de Lovecraft, ¿no? O algún cuento de Lovecraft. Y aquí esto es una parte interesante porque
o sea, Puerto Rico es el Caribe, es donde hay una gran fuerza, ¿no? De mitos y de leyendas, ¿no? Que pues de todas las sangres que han llegado a estas islas y se han comulgado en este sincretismo, ¿no? ¿Tú cómo ves la producción? Me voy a salir un poquito de la producción de género en tu país. Bueno, en Puerto Rico, te diría que la mayoría de los autores hasta este momento se habían mantenido bastante cercanos al realismo. Siempre, especialmente Puerto Rico, al ser un país bien, pues tenemos toda esta larga cola de coloniaje que ha continuado. O sea, somos el país que más largo ha vivido el coloniaje en el mundo probablemente. Así que los autores casi siempre, pues, cuando van a escribir, escriben algo referente a esa situación política. Y entonces, pues, eso es algo importante, es parte de nuestra historia, es algo con lo que tenemos que lidiar constantemente y obviamente se va a ver reflejado en la literatura local. Pero sí he visto que en estos últimos años ha habido una creciente interés en la literatura de género. Yo no sé si tiene que ver, y me imagino que sí, la mayoría de los que somos de esta generación que crecimos con cosas como, pues, quizás los filmes de Lord of the Rings y Harry Potter fueron un punto de entrada para muchas personas jóvenes para comenzar a leer. eh, Entran por su amor al cine, entran a la literatura y de ahí entonces desarrollan todo este interés por leer mucha más literatura. La influencia de la literatura YA quizás también tiene un poquito de empuje en esa dirección también, porque he conocido muchos autores más jóvenes que yo que están escribiendo mucho por el tipo de YA que se escribe en Estados Unidos. Y por mi parte puedo decir, ¿verdad?, que nosotros publicamos la primera antología de cuentos de horror en Puerto Rico. Nunca se había publicado una antes y ese fue No cierre los ojos. Y a partir de ahí empieza a crecer, ¿verdad?, mucho más interés hacia el género del horror y el terror como tal. Sí había algunos escritores que habían estado escribiendo uno que otro cuento suelto de horror, personas que estaban escribiendo cuentos góticos o con elementos del terror, pero la primera vez que se escribe, que se reúne una colección de cuentos de horror en Puerto Rico fue ese año a través de No cierre los ojos. Y después de eso, pues hemos visto mucho más interés en la fantasía, en el horror, en la ciencia ficción. Vamos creciendo poquito a poco en ese ámbito. Podríamos decir que quizás hasta antes que de tu trabajo, tanto como editor como escritor, hablamos de islas un poco separadas, ¿no? En la historia de la narrativa fantástica, y ahora pues que se está empezando a hacer escuela, como se dice, ¿no? Empezando a hacer generación. Qué bonito, ¿no? Porque estás expectando el albor, en todo caso, siendo protagonista del inicio de algo interesante, ¿no? Qué interesante. Y, te pregunto, no sé, justo por todo el misticismo, la espiritualidad, como decía, ¿no? El sincretismo, todo lo que ha pasado en Puerto Rico, para ti especialmente, ¿qué es el terror? ¿No? Porque incluso la mayoría de referencias que me estás contando, pues también son de Estados Unidos, ¿no? De autores pues de fuera, ¿no? Entonces, toda esta mezcla tiene que ser algo fascinante. Ángel, para ti, ¿qué es el terror? Bueno, depende de en qué aspecto me preguntas. Si me preguntas en términos literarios, pues para mí el terror es esa intención de poder evocar en el lector esos miedos primales que todos llevamos con nosotros. En términos generales, yo creo que pues el terror es todo lo que sentimos nosotros, ¿verdad? Los seres humanos, ¿verdad? Aparte, ¿verdad? De todo este poder de razonamiento, también somos seres muy emotivos y de hecho muchas veces nuestras emociones tienden a tener más fuerza que nuestra lógica muchas veces, lamentablemente, pero es así. Pero esos temores que van quizás a las partes más primitivas de nuestro ser, el horror debe despertar esos miedos. Y siempre, ¿verdad? Por lo menos como escritor, eso es lo que trato de lograr en mis lectores. Siempre esa forma de buscar tocar ese aspecto irracional de la humanidad y ver de dónde surgen todos esos temores y todos esos miedos. Para mí ese es el terror. Y yo creo que, como dijiste, los puertorriqueños llevamos mucho ese asunto bien profundo porque tenemos toda esta mezcla de culturas y religiosas, esos sincretismos, como dijiste. Y es algo que también trato, ¿verdad?, de explorar en mis cuentos.
Qué genial, qué genial. Es muy interesante, ¿no? Lo que mencionas, pues sí, es que da la impresión de que cada nueva influencia, ¿no? En todos los pisos que se van poniendo en la historia, va creando, va dando su granito de arena a ampliar ese concepto, ¿no? Pero que al final termina siendo lo básico, ¿no? La perturbación de la calma, ¿no? A través de las letras o de lo que fuese, ¿no? Bueno, entonces, como les comentaba, El Cuco te va a comer es el libro de Ángel, ¿bien? Y quisiera pues que nos hablaras un poco acerca de tu obra, por favor. ¿Qué podemos encontrar en El Cuco te va a comer, ¿no? Que ya de por sí es... El título me resulta, ¿no? Un poco, o sea, como que una mezcla entre lo infantil, ¿no? Pero a la vez esos miedos que tenemos de niños, ¿no? Y que pues a veces reptan hasta nuestra vida actual como el trauma, ¿no? O sea, no sé, tal vez me estoy yendo mucho de la olla, pero en todo caso, por favor, háblanos de lo que vamos a encontrar en tu libro. Seguro que sí, y diste en algo que yo creo que es algo bien importante. Este es el libro, pero ay, desaparece un poquito por el background. Este, una de las partes más importantes de este libro es que realmente va hacia esos miedos quizás más infantiles. No es un libro para niños, es un libro bien fuerte y desgarrador. Aquí hay desmembramientos, sexo, es un libro pues que tiene todo lo que puedas imaginar de horror. Es un libro para adultos, pero sí el título evoca esa cuestión infantil. Hay una parte en el mismo cuento, El Cuco te va a comer al principio, donde la abuela del protagonista le dice a la mamá que nunca se debe dudar del miedo de un niño. Y esa es una de las ideas que más o menos conducen a través de cada cuento. Son ejercicios. Yo quise escribir un libro que fuera enfocado en los monstruos, porque me fascinan los monstruos. Yo sé que, ¿verdad?, que la tendencia de hoy día es siempre, pues vamos a escribir un cuento donde yo estoy deconstruyendo al monstruo. Aquí, muy a propósito, estoy haciendo todo lo contrario. Aquí yo estoy dejando que los monstruos sean monstruos, cada uno muy único, y vienen cada uno de inspiraciones distintas, mucho del folclore, no solamente puertorriqueño, sino del folclore mundial. Pero sí, entonces evoco al cuco, que no solamente en Puerto Rico, sino en los distintos países de Latinoamérica ¿verdad? Y de España. Eh, es nuestro monstruo milenario, así que quise darle vida a ese personaje. Traté, ¿verdad?, de recrear el cuco según las leyendas, más o menos, pues, nos dan un indicio, cada cultura lo interpreta distinto. Así que yo cogí lo que investigué, lo que aprendí sobre el cuco, y lo reimaginé dentro de un cuento. Pero en fin, el libro contiene 10 relatos, son 9 cuentos y una novela corta al final. Hay mucho también de crítica hacia el dogma religioso. Es también una de las ideas centrales del cuento, mucho sobre superstición. En el primer cuento, Ritos de Sangre, ahí se explora el sincretismo religioso puertorriqueño, donde vemos que están estos asuntos del cristianismo, catolicismo, pero también se filtran muchas ideas del espiritismo kardeciano, de la brujería folclórica, de la santería cubana que llega a Puerto Rico también, ¿verdad? Y tiene esa influencia. Estas ideas se infiltran y a veces no sabes dónde comienza una idea religiosa y dónde termina la otra, porque ya se convierte como en sopa religiosa, digamos, y tiene su labor dentro del cuento. Así que nada, es una exploración de los miedos primales, de los monstruos, y de una densa creación de atmósfera en el horror, que para mí siempre es la clave para que el horror funcione, es esa atmósfera. Mira, aquí hay algo muy interesante en lo que mencionas, ¿no? Porque lo que puedo sacar, digamos, inmediatamente es, para empezar, el tema del cuco como significante, ¿no? Como emblema, como se puede decir, ay, es que no tengo la palabra en este instante, como símbolo, si se quiere, ¿no? El cuco como símbolo. Pero como te dije, ¿no? O sea, cuando yo leo el título del libro, lo primero que aboca a mí es, claro, es una leyenda infantil, ¿no? Pero el contenido del ser de adultos pues tiene este nivel de transgresión generacional, si se quiere, o de etapas, ¿no? Que es el arrastre del trauma infantil, que es lo que dice, ¿no? Somos lo que somos con lo que han hecho con nosotros, ¿no?
En ese sentido también considero que el elemento de horror, como tú mencionas, es otro elemento transgresor. Y creo que eso es importante. Creo que es importante la transgresión en un texto, sobre todo en un texto que aborda dogmas, porque los dogmas justamente son todo lo contrario, ¿no? Son limitantes, son estructuras paramétricas, castradoras, ¿no? Y independientemente de que sea la católica o de lo que fuese, ¿no? Que bueno, que en Latinoamérica tenemos mucho de lo primero, pero creo que lecturas así son muy necesarias, son muy, muy necesarias. Y coméntame, por favor, además del Cuco, pues habíamos hablado que tenías dos antologías, ¿cierto? Este en el caso de No cierras los ojos. ¿Cómo fue este proceso? Pues mira, yo trabajo en conjunto con mi pareja Melvin Rodríguez. Nosotros habíamos estado tomando una serie de talleres de cuentos de horror con un escritor puertorriqueño llamado Eric Durandal. Para aquel tiempo, él se cambió el nombre, para aquel tiempo se conocía como David Caleb Acevedo. Y tomamos esa serie de talleres con él. Y Melvin viene del mundo del periodismo, pero también del cine. Él estudió periodismo y cine en la Universidad de Sagrado Corazón, aquí en Puerto Rico. Y él siempre tuvo el interés de filmar una serie de cortometrajes de horror aquí en Puerto Rico. Pero a falta de presupuesto y, ¿verdad? Y de todos los recursos que se necesitan para poder desarrollar una obra fílmica, pues cuando terminamos la serie de talleres de cuentos de horror y vimos que teníamos esa capacidad de escribirlos y redactarlos bien y teníamos mucho interés en continuar trabajando dentro del campo del horror y el terror, se le ocurrió que podíamos entonces transferir esa idea de cortometrajes de horror a una antología de cuentos de horror porque podíamos lograr el mismo efecto y con mucho menos recursos en términos de que no íbamos a requerir de cámaras y luces y espacios y gente y actores y todo lo demás, pues eso pues nos los íbamos a ahorrar. Así que convocamos en el 2015 para la antología, recibimos muchísimos cuentos. La respuesta fue abrumadoramente positiva, pues la gente parece que ya hacía tiempo como que estaban interesados. Y seleccionamos los mejores cuentos. Y aparte de eso, pues también el libro está chulísimo, está impreso en papel negro con letras blancas. Cada uno de los cuentos empieza con un tipo de portada que parece un póster clásico de cine de horror para hacer referencia a su origen. Todos ilustrados por Melvin, porque Melvin también es ilustrador, él también es el que me diseñó la portada y las ilustraciones dentro de El Cuco te va a comer, pues todo eso es obra de él. Y nada, cuando finalmente lo publicamos la respuesta fue bien positiva, fue muy bien recibido y como te dije, tuvo un efecto, digamos, dominó, porque a partir de eso hemos visto muchas otras editoriales que están comenzando entonces también a interesarse en el horror y el terror. Y de hecho, esta semana nos reunimos con una joven que también nos lleva leyendo desde que publicamos No cierre los ojos y está interesada en escribir horror también, así que estamos viendo los frutos de eso también. Eso es algo muy, 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 muy bonito, definitivamente, ¿no? Porque el horror y el terror siempre fascinan y siempre es algo que va a tener lectores, ¿no? Y saber, pues, que de pronto este ha sido, porque Icon es una editorial relativamente joven y que de pronto está siendo estandarte de este movimiento en la isla, me parece súper, súper genial. Y bueno, recuerden que en la descripción de este video están los links para que puedan conocer al autor, conocer a la editorial, adquirir los libros, pero igual en este video vamos a preguntarle nuevamente a Ángel dónde podemos conseguir el material, dentro del país y por supuesto fuera si es posible. Claro. Aquí en Puerto Rico se puede conseguir el libro en la librería Tazas y Portadas y la librería El Pan Nuestro. También, pues, los que están aquí en Puerto Rico, pues vamos a estar en una serie de ferias de libros en las próximas semanas, así que nos pueden buscar en cualquiera de esas, en Utuado, el 30 y 1 de mayo, y en Comic Con este fin de semana. Y para el mes que viene, en mayo, pues vamos a estar en el Festival literario en Vega Baja, así que nos pueden buscar ahí. Fuera del país nos pueden conseguir a través de Amazon, tenemos versiones en ebook. Yo sé que en no todos los países Amazon distribuye físicamente, ¿verdad? Puede ser un poquito costoso, pero pueden conseguir el ebook a través de Amazon. Y nada, también tenemos nuestra página www.librosacon.com donde pueden pedir copias de nuestros libros también. Y pues en términos de redes sociales estamos en Instagram, estamos en Twitter, en Facebook. A mí me pueden buscar siempre como Angelician y ahí lo consiguen siempre en todos lados. Y entonces también la editorial lo consiguen como Libros Acon.
Pues bien, ya lo saben, todos estos datos igual están en la descripción del video. Y pues desde Puerto Rico, Ángel y Cian, para nosotros con pues el Cuco te va a comer terror desde la isla, terror caribeño, y que pues también van a estar en una mesa pronto, ¿no? En la Feria de Internacional de Arica, si mi memoria no me falla. ¿Qué Sí, recordar? para estar en dialogar sobre la literatura de terror en la feria de Arica. Muy contento también de poder Pues ya participar. está. Hay que seguir aprovechando esta globalización que nos permite viajar mientras estamos aún en nuestras casas a través de la tecnología. Qué mejor tiempo más extraño para la ciencia ficción, ¿no?, que estamos viviendo. Y bien, en todo caso, amigos, muchas gracias por seguir este video. Compártanlo, suscríbanse, leen el pulgar arriba. Pues llévenlo a sus redes, ¿no? Hagamos más comunidad. Con nosotros en nuestra siguiente oportunidad. Muchísimas gracias, Ángel. Igual dejo más contenido en el canal por aquí. Muchísimas gracias, Paul. Un gusto compartir contigo. Nos vemos.